Hola, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un artículo de revisión muy interesante sobre cáncer de próstata. Salió en JAMA de Ray Chaudhuri, Lini Montgomery. La idea es, desglosar lo más importante, sobre todo cómo se desarrolla la enfermedad, o sea, su fisiopatología, y también qué onda con el tamizaje, la detección temprana. Para empezar, pongámoslo en perspectiva. Es el cáncer, sin contar los de piel, más común en hombres en Estados Unidos, y el segundo en todo el mundo. Casi siempre hablamos de un 99%, es un adenocarcinoma, y la edad promedio del diagnóstico anda por los 67 años. Exacto. Y es cabe entender los factores de riesgo. La edad, claro, es uno importante. Pero también la raza, fíjate. La incidencia y la mortalidad son bastante más altas en hombres de raza negra si los comparamos con hombres blancos. Y ojo, la genética. Más de la mitad del riesgo, se cree que viene de factores hereditarios. Estamos hablando de alteraciones en genes que reparan el ADN, como el famoso BRCA2. Se encuentran hasta en un 12% de los casos que ya tienen metástasis. Justo ahí, en la biología del tumor. Ahí está una de las claves, ¿no? Me refiero a su dependencia de los andrógenos, como la testosterona. La señalización a través del receptor de andrógenos es como un acelerador para el crecimiento del tumor. Precisamente. Y esa dependencia hormonal es, digamos, el talón de Aquiles que atacamos con uno de los tratamientos principales para la enfermedad avanzada, la terapia de privación de andrógenos, la ADT. Lo que busca es bajar los niveles de testosterona. Pero claro, el cáncer puede volverse resistente con el tiempo. A menudo desarrolla mecanismos, como producir sus propios andrógenos dentro del tumor o hacer cambios en el receptor para seguir activo. Entiendo. Entonces, esa resistencia es un reto enorme en el tratamiento avanzado. Pero, a ver, demos un paso atrás. ¿Cómo se detecta? Hablabas del tamizaje. El tacto rectal, por lo que entiendo, ya no es la primera opción por su baja precisión, ¿verdad? Así es. Su precisión diagnóstica es limitada y no se recomienda como única prueba de cribado. El foco principal está en el antígeno prostático específico, el PSA. El famoso PSA. Exacto. El PSA es una proteína que produce la próstata. Y sí, sus niveles en sangre pueden subir si hay cáncer. Pero, ojo, también pueden subir por condiciones benignas, como la hiperplasia prostática, o sea, la próstata agrandada, o por prostatitis, una inflamación. Además, factores como la edad, incluso ciertos medicamentos, afectan los niveles. Por eso, interpretar un valor de PSA, requiere contexto. A veces se usan rangos ajustados por edad. Exacto. Y eso lleva al sobretratamiento. Aplicar terapias que tienen efectos secundarios a esos cánceres que llamamos indolentes. Por eso, las guías actuales, como las de la USPSTF o la AUA, promueven mucho la toma de decisiones compartida, entre el médico y el paciente, sobre todo para hombres entre 55 y 69 años. Hay que considerar valores, preferencias. Generalmente, después de los 70 ya no se recomienda. ¿Y qué hay de los grupos que tienen más riesgo? ¿Hombres de raza negra o con antecedentes familiares fuertes? Ah, buena pregunta. Para ellos, la conversación sobre el tamizaje podría empezar antes, quizá entre los 40 y 45 años. Hablamos justo de hombres de raza negra o los que tienen familiares cercanos con cáncer de próstata, o si son portadores de mutaciones genéticas conocidas, como BRCA. Ahí la genética vuelve a ser un factor clave. Bien, y si después de esa plática un PSA sale elevado y levanta sospechas, ¿qué sigue? Bueno, el diagnóstico definitivo se confirma con una biopsia de próstata. Y para ver qué tan agresivo es el cáncer, usamos la escala de Gleason. Se agrupa en grados del 1 al 5. Hoy en día se usa mucho la resonancia magnética antes de la biopsia. Ayuda a dirigir las agujas a las zonas más sospechosas. Es más precisa. Para saber qué tanto se ha extendido, se hace la estadificación. Exacto. Ahí se combina el nivel de PSA, el grado de Gleason, el tamaño del tumor. Y cada vez más nos apoyamos en estudios de imagen avanzados, como el PET-PSMA, que es mucho más sensible que la tomografía o la gammagrafía ósea tradicionales para detectar metástasis. Y el tratamiento me imagino que varía muchísimo, dependiendo de la etapa. Totalmente. Para la enfermedad localizada, que son la mayoría, como el 75% de los casos, y con una supervivencia a 5 años cercana al 100%, las opciones van desde la vigilancia activa,
O sea, seguir de cerca sin tratar de inmediato si es de bajo riesgo, hasta cirugía radical o radioterapia. Y si ya hay metástasis, que mencionabas es como un 10% al diagnóstico, y el pronóstico es peor, ¿no? Un 37% de supervivencia a 5 años. En esos casos, la ADT, la terapia de privación de andrógenos, sigue siendo fundamental. Pero ahora, muy frecuentemente, se combina desde el principio con nuevos inhibidores de la vía del receptor de andrógenos, los ARPIs como abiraterona o enzalutamida. Y en algunos casos, también se usa quimioterapia, como docetaxel. Pero sí, hay que recordar que la ADT tiene efectos adversos importantes. Como disfunción eréctil, bochornos, pérdida de hueso, mayor riesgo cardiovascular. Exacto, impacta la calidad de vida. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo que exploramos hoy. El cáncer de próstata es muy común, es complejo, y su conexión con los andrógenos es central, tanto para entender cómo crece como para tratarlo. Y el tamizaje con PSA, pues es una herramienta útil pero compleja. No es una respuesta fácil. Exige una conversación muy informada sobre beneficios, que pueden ser modestos en mortalidad, y los riesgos de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Entonces, quizá una reflexión final que nos deja este análisis podría ser: sabiendo que muchos cánceres detectados por PSA son de crecimiento lento, casi indolentes, y que los tratamientos no son inocuos, ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad para distinguir los cánceres realmente peligrosos de los que no lo son? Justo. ¿Cómo afinamos esa puntería? Especialmente considerando que el riesgo y la agresividad no son iguales para todos. Ya vimos las diferencias ligadas a la raza y la genética. Es un reto importante.